Alabado sea Dios. Dios bendiga al pueblo de Fort Morgan, aleluya. En todo tiempo se tiene que predicar la palabra de Dios, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo, alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Gloria al que tiene el poder, gloria al que tiene el poder. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que quita el pecado del mundo, amigo. Él vino a romper cadenas de los drogaditos. Él vino a romper cadenas de los borrachos. Él vino a romper cadenas del brujo, del hechicero. En el nombre de Cristo Jesús. Él es el que rompe tus cadenas. Él es el que te hace nueva criatura, aleluya. Dice que cuando vio Juan que venía Jesús hacia él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que te quita el pecado del mundo, amigo. El mundo significa quita tu pecado. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él viene buscándote a ti, como nos encontró nosotros, aleluya. Él es el que vive, aleluya. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie puede perdonar pecados. Nadie puede quitar el pecado del mundo. Nadie tiene la misericordia que Dios la tiene. Por eso te vinimos a anunciar de la venida de Cristo. Yo sé que para muchos esto es locura, pero para nosotros es el poder de Dios. Esto no es fácil, amigo. Si tú piensas que esto es fácil, no. El Evangelio es difícil. Es la cruz pesa, amigo. Porque te imaginas lo que cargó Jesús con el pecado del mundo. Por ti, por mí, por borracho, por marihuano, por adúltero, por homosexual, aún por el sicario, por el ratero, por el matón. Pero si tú te arrepientes, Él te perdona. Él perdona, Cristo perdona todos tus pecados. Por eso dice la Biblia que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quita el pecado del mundo. Nomás esto se necesita de creer. Yo te digo, Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Esto es de creer. Esto no es de nomás como dice Isaías: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Para Dios no hay nada imposible. Lo que para el hombre ha sido imposible, para Dios es todo posible. Porque Él es el que te rompe las cadenas. Él es el que quiere matar a nuestros jóvenes, a nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos. El diablo que vino a hurtar, matar, robar, destruir. Pero dice Jesús: yo vengo a darte vida y para que la tengas en abundancia, aleluya. Pero está aquí el que rompe el pecado, aleluya. Él es el Cordero de Dios. Él es el poderoso Cristo de misericordia. Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y por su misericordia no hemos sido consumidos, dice la Biblia. Nosotros no venimos a hablarte de nosotros. Nosotros venimos a hablarte de aquel que cambia la vida. Aquel que transforma las vidas. Aquel que hace nueva criatura. Porque el apóstol Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son las hacen nuevas. Nomás eso se necesita creer que Jesucristo, Dios lo levantó entre los muertos el tercer día y se ha sentado con poder y gloria. El Cristo de la gloria no está crucificado. El Cristo de la gloria está vivo, aleluya. ¿Por qué buscarse entre los muertos el que vive? No hay que buscarlo entre los muertos. Él ya no está colgado. Él ya no está crucificado. Él venció la muerte al Seol. Él vino para darte vida, para que te la tengas toda en abundancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Pero no queremos morir por el Evangelio. No queremos ser atribulados. No queremos ser perseguidos. ¿Por qué será? Porque no le hemos creído a Dios. Yo no conozco a un cristiano que no tenga tribulación, que no tenga prueba, lucha, que no lo meta a Dios en el desierto. Si a Moisés, que fue Moisés, le metió 40 años en el desierto. Si a Isaías lo metió en el desierto. Pues ¿quién somos nosotros para que no nos meta al desierto? Porque ahí cuando Jesús acabó de orar, dicen que el Espíritu lo llevó al desierto y entonces le apareció el tentador.
¿Quién es el tentador? Satanás. Él es el tentador, Satanás, pero Él viene a darte vida, el Cristo de la gloria, el Cristo que tiene poder, el Cristo que te liberta, el Cristo que te rompe cadenas, diablo mentiroso, porque solo Cristo salva, solo Cristo tiene poder. No tengo miedo al hombre, yo tengo miedo a aquel que mata al cuerpo y después de matar el cuerpo manda el alma al infierno. A ese tengo que tener miedo, porque yo también vengo del mundo. No estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Así es que el Señor te reprenda, Satanás, porque el Cristo de la gloria tiene poder. El Cristo de misericordia es el que hace las cosas. Porque la Biblia dice en los Hechos, porque Dios no habita en templos hechos de manos humanas. No solamente significa las cuatro paredes, significa los ídolos también. Porque la Biblia dice que nosotros somos templo moral del Espíritu Santo. Así también un ídolo. Ahí no habita Dios, en los ídolos. Los ídolos son hechos por hombres. Y la Biblia dice que maldito el que confía a otro hombre. Tenemos que confiar en solamente el que es de los cielos. Porque Él es el Todopoderoso. Él es el que nos ayuda. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Podamos ser salvos. Dice la Biblia, no hay otro nombre debajo del cielo, todos los hombres en que podamos ser salvos. A veces nosotros pensamos que vamos a poder solos con el pecado. Tenemos que confesar que Dios es nuestro Salvador, para que Él rompa cadenas, para que Él nos desate, para que Él nos quite los yugos y nos saque de las celdas tenebrosas. Pero todo el tiempo de Dios, todo es el tiempo de Dios. Él va a hacer cuando Él quiera, no cuando el humano quiera. Pero dice la Biblia que mientras hay vida y esperanza, porque ya cuando ya estamos muertos ya no va a haber esperanza. Así es que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se ha perdido. Y aquí andamos, hablando todavía del Evangelio. No pienses que estamos caídos. No, porque si 7 veces cae el justo, Jehová 7 veces lo levanta, aleluya. Él es el que nos sostiene. Nosotros no confiamos en el hombre. El hombre es traicionero. El hombre te va a dejar en vergüenza. El hombre te va a humillar. El hombre va a hablar mal de ti. Pero Cristo tiene el poder. Cristo es el que da la vida. Dice, yo soy el pan que descendió del cielo. El que de mí coma no tendrá hambre jamás. Y que el que de mí beba nunca tendrá sed jamás. Él es el que descendió del cielo. Él es el Evangelio. Mi testimonio no te va a poder cambiar. El que cambia se llama Cristo de la gloria. Pero tiene que ser un cambio bien en ti. Porque el diablo, él es el que viene a hurtar, robar, matar, destruir. Pero el Hijo del Hombre vino a darte vida para que la tengas en la abundancia. Por eso dijo San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero los hombres andamos condenando a los hombres. Si Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué nos creemos más que Jesucristo? Que no sabes que va a venir la ira y todo lo que hablemos se nos va a pedir cuentas. De todo lo que testifiquemos, de toda la mentira que echemos, de todo lo que hacemos, y más cuando estás hablando del Cristo de la gloria. No va a pasar factura, porque vamos a llegar a morir. Y es cuando vamos a decir, pero yo, Señor, si echaba demonios, si yo veía demonios, si yo hacía milagros, si yo hacía esto. Te va a decir, apartado de mí, maldito, al fuego eterno. Porque el fuego eterno se hizo para Satanás y sus demonios. No se hizo para el hombre. Pero el hombre dice que ama más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. En Proverbios dice la Biblia
Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Todos pensamos así cuando no tenemos a Cristo en el corazón, cuando no tenemos a Cristo resucitado en la service. ¿Por qué? Porque no lo hemos creído, ¿verdad? Dice que os mandará como ovejas entre lobos rapaces. El mundo se te va a levantar, los demonios se te van a levantar, hasta el mismo infierno se te va a levantar, porque eres adorador a Dios. Pero la Biblia dice que es más fuerte el que está conmigo que el que está en el mundo, aleluya. Porque Él no vino por los enfermos, Él no vino por los sanos, sino vino por los enfermos. Él vino por esos enfermos, Él no vino por gente religiosa. Él no viene por gente que esté idolatrando a un santo. Él no viene por esas personas. Él te ama, pero lo que repudia es lo que tú haces, el pecado. Porque todos somos pecadores delante de los ojos de Dios. Dice la Biblia, no hay ni siquiera un bueno. Le preguntaron a Jesús y dijeron, Señor, bueno. El Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay ni un bueno, solamente mi Padre que está en los cielos. Dicen muchos por ahí, porque desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Demuestra que violento eres en el terreno de Satanás. Demuestra que tú tienes la presencia de Dios, que tú quieres agradar al Cristo de la gloria, para que veas lo que va a pasar con Chanito, que se te levante. Eso de estar metido en cuatro paredes no significa nada, nomás es congregar. Pero el verdadero guerrero se forma en el desierto. El verdadero valiente se forma en el terreno de Satanás. No se forma en cuatro paredes. Un soldado en lo lateral se forma en el Cadi, allá en el desierto, para ver si va a ser soldado de verdad. Juega con tu más para lo de Dios. Tenemos que salir como vino cuando murió Jesús y se les apareció a los 12 y les dijo la gran comisión: ir y predicar el evangelio a toda criatura por todo el mundo, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ese ha sido condenado. Nosotros mismos nos condenamos porque no hemos creído en el único, unigénito Hijo de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, amigo. Por eso apareció el Hijo de Dios, el Cristo de misericordia, el Cristo que tiene el poder, el Cristo que dijo, sal fuera. Pero no quiere salir. ¿Por qué? Porque no quieres que tu pecado salga a la luz. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La flor del campo se marchita y su hoja se seca. Pero esta palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta adentro de las junturas, hasta romper almas, hasta el tuétano, aleluya. Pero Cristo tiene poder, Cristo quiere tu vida. Ahorita están muchos en la cárcel, pero ¿por qué están? Porque hacen malas cosas. Igual, en lo espiritual, habemos muchos encarcelados. ¿Por qué? Porque hacemos malas cosas. Pero el que está en la cárcel terrenal, él va a salir de ahí. Pero el que está en lo espiritual de la cárcel, tiene que confesar sus pecados ante el Cristo de la gloria, para que Dios le perdone, porque Él perdona pecados. Una vez me preguntó alguien, ¿crees en la palabra de Dios? ¿Crees en la palabra de Dios? Yo le dije, los demonios creen y tiemblan. Yo no, yo lo afirmo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque esta palabra es la que convence al mundo de pecado. Por eso digo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ni María, ni Juan, ni Pedro, ni Judas, ni nadie te va a sacar del pecado.
Solamente el Cristo que tiene el poder. El Cristo que dijo, a su voz brama el mar y tiembla la tierra. Aleluya. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, dice que cantaron himnos y cánticos y que se rompieron las cadenas de los presos. Aquí está en esta palabra lo que hay que hacer. Pero a veces el enemigo es más duro con nosotros. Pero estamos en el camino. No estamos ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para atrás. Nosotros vamos con los aviones para enfrente. Entonces dice el carcelero que todos se habían escapado, pero Pablo le dijo, no, aquí estamos todos. Y él le dijo, señores, ¿qué deben hacer? Y Pablo le dijo, creen en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y dice que en esa hora todos los secuaces fueron salvos, aleluya. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Esto es por misericordia de Dios. Lo que recibí por gracia, de gracia les vamos a dar. El diablo se levanta, pero Cristo tiene el control. Él es un caballero. El Espíritu Santo es el que redarguye el mundo de pecado. Nosotros solamente somos portadores de la palabra que te anunciamos de la segunda venida de Cristo, aunque tú no lo creas, porque muchos lo tienen por tardanza, pero algunos dicen, estoy esperando, me voy con Él y me voy con Él, porque un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Vamos a llegar a morir, pero si llegamos a morir, y no tenemos a Cristo en el corazón, puede que vayamos al Seol, como el rico fue al Seol, pero nadie quiere al Seol, traducido se llama infierno. No sé por qué hay unos evangélicos se espantan de hablar del infierno, no. Si no te arrepientes de tu pecado, vas a ir al infierno. Si no te arrepientes de tu altivez, vas a ir al infierno. Si no te arrepientes de lo que han venido mal, vas a ir al infierno. Porque aquel que dijo, mías son las almas, y aún la del Padre, pero el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá, esa alma que pecare. Entonces no pienses que el sicario va al cielo. ¿Con cuál Dios? Porque hay muchos dioses. Porque el mío es Dios de dioses y Señor de señores. Y es Rey de reyes. Así es que también es para ti, evangélico. Porque el inconverso nada sabe. Esto es para el evangélico. Porque va a ser doble el castigo para el evangélico. Ay de mí si no anuncio el evangelio. ¡Ay de mí! Dice la Biblia. Y el que no amara al Señor Jesucristo, sea anatema, dice la Biblia también. Para todos hay, para pastores, para evangelistas, para todos hay, para diáconos, para todos tenía aquí la Biblia. Pero nadie quiere hablar, porque tiene miedo de decir la verdad. Por eso dice un versículo corto y pequeño, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero dijo Jeremías, su Dios es su vientre, porque son perros soñolientos que se deleitan en nomás estar sacando, trasquilando las ovejas. El buen pastor da la vida por sus ovejas, pero al asalariado ve que viene el agua y las deja y corre. Eso no es un pastor. El pastor de pastores allá está arriba. Las defiende. Pero ahora los que se dicen pastores aquí no defienden las almas, no defienden las ovejas. Deja que se las arrebate el diablo. Entonces usted es un pastor asalariado, le dice la Biblia. Y va a dar cuenta de todo de todas las ovejas que se le han ido, a todas las que ha matado. No sé por qué metió esta palabra, pero que Jehová me dijera, eso voy a hablar. Yo no vengo a hablar de mi vida, yo vengo a hablarte de aquel que da vida y la da en abundancia. Así es que tú estás por el dinero que te da las ovejas, estás equivocado, porque Dios no ocupa dinero. Mejor es para la obra del Señor, que la obra del Señor son las almas que necesitan acá afuera de las calles, de un taco, de un café, de un sándwich. Pero tú estás cambiando tu casa de pintura, alfombras, comedores. No sé qué clase de pastor seas tú. Pastor hijo del diablo, aleluya. Así es que si no te arrepentís, vas a ir al infierno.
Ahí lo dice la Biblia, búscale. Dice, y si vosotros no os arrepentís, pereceréis igual que todos ellos. El Dios que se predica se tiene que decir la verdad. No te tienes que esconder atrás del traje, de la falda larga. Eso no te va a llevar al cielo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás no hay por añadidura. Y si te gusta que las ovejas te mantengan, ponte a trabajar un tiempo completo. Eso es para el pastor que es asalariado. No me importa que se enoje, que se enoje. La Biblia lo dice. Hay muchos versículos para los pastores que matan, que mutilan, que hasta la Biblia les dice perros mudos. Perros mudos le dice la Biblia. Pero pregúntale a Dios si eres tú, o es aquel, o es fulano mengano. Cuando predique la palabra, no mete en la prédica sus cafés, su Red Bull, sus cosas mundanas. Hable de Cristo. Tiene 66 libros para buscar una buena prédica, pastor. No sé qué clase de pastor asalariado sea, pero ten cuidado con la ira de Jehová, porque los ojos de Jehová talayan toda la tierra, y el ojo de Jehová está sobre los buenos y malos. Así es que si no te arrepientes, vas a ir a un tachanito, y lo manda el Dios de la Biblia. Pero el Cristo de la gloria también te ama. Él también tiene misericordia de ti, de mí, y Él quiere tu alma. Él no quiere que tu alma se pierda ni se vaya al Seol. Ponemos las pilas para que la gloria de Dios resplandezca. Yo sé que aquí hay un principado en este lugar que tiene cegado a las iglesias, al mismo mundo, porque el príncipe de este mundo ha entorpecido el entendimiento de los escogidos para que no le resplandezca el evangelio de la cruz, que es Cristo. No pises el evangelio ya, no lo estés pisando, no haga la mano a la cruz de Cristo. Predica de Cristo, habla de Cristo, háblales quién es el Rey, diles quién salva, quién liberta. El Cristo de la gloria es el que salva y liberta. Te voy a dejar con esto. Alabado sea Dios. Alabado sea Cristo. Así es que no tengas miedo de aquel que mata el cuerpo, sino teme aquel que mata el cuerpo. Después de matar el cuerpo, manda el alma al infierno. Así es que el Cristo de la gloria está buscando tu vida, tu alma. Él es el que quiere salvarte. Él es el que quiere arrebatarte de las manos del Satanás. Porque Satanás anda como león rugiente queriendo a quien devorar. Pero el príncipe de las tinieblas se ha levantado contra los hijos de Dios. Pero el Rey de Reyes tiene el poder. Dice la Biblia, cuando Jesús toma la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero esto lo hacía Dios para ver qué tan fuerte eras en el caminar, a ver qué es lo que tienes en tu corazón. Yo no puedo entender a la persona que siendo un pastor, pastora, supuestamente le hable a una oveja que diciendo que la sigan los demonios. No, usted va a ir para el Seol si no se arrepiente, óigalo muy bien. Porque esas no son palabras de una pastora, de un pastor. El pastor cuida sus ovejas. Pero te lo vuelvo a repetir, tú no eres un pastor de verdad. Tú eres un pastor aguado, un pastor que te deleitas gastándote el dinero de las ovejas. Porque la obra, no he visto yo ni una obra. La obra del Señor son las almas que tienes que salvar y darles un taco. Pregunta el dinero que te dan las ovejas en tu casa, en el banco. Pero no te arrepientes, vas a ver lo que va a pasar contigo. Dios está callado, pero cuando Él habla, Él habla. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios tenga misericordia.
Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Esa es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Tú puedes recibir la palabra, yo puedo recibir la palabra, aquel puede recibir palabra, todos podemos recibir la palabra, pero no queremos porque nos gusta más el pecado. El pecado apesta, el pecado huele. Y esto es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y es un homicida, y es un ladrón. Pero el Cristo de la gloria es caballeroso, es amable, es bondadoso, es misericordioso. Él quiere tu alma, pero que tú te entregues a Él. Porque Él no es un ratero, ni roba. Él quiere que tú te entregues a Él. Así como el Hijo de Dios se entregó por ti, por mí, Él quiere que tú le entregues tus pecados. Él te quiere perdonar. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y este lugar, este mundo va a ser otra vez destruido, pero en fuego, aleluya. No más que algunos agarramos la palabra para escondernos de la palabra. Y algunos usamos los versículos a nuestra conveniencia. No, habla la palabra como está escrita. Levántate la mañanita. Ahora, escudriñala. Habla con Dios para que Él te muestre los misterios que están en la palabra. No te escondas atrás de la Biblia. Porque si preguntamos dónde está Geo, no vas a saber dónde está Geo. Así es que Dios te bendiga, Dios te ama, y Dios quiere que tú estés a salvo. Que si tú creyeres, dice que Dios levantó a Jesús entre los muertos al tercer día, con poder y gloria. Pero tú tienes que confesarlo como tu único Señor y Salvador, para que Él perdone tus pecados, para que Él te salve del infierno, aleluya. Así es que te dejo con esto. Los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Que el Señor te bendiga. Suscríbete al canal. Si te gusta, dale clic a la campanita, como muchos lo hacen ahí. Pero Cristo viene. Cristo viene. Y un poquito del que ha de venir vendrá y no tardará. Dios te bendiga, Dios te ama. Gracias, Señor, que tú seas poniendo esa palabra, Padre. Como dijo Jeremías, le dijiste a Jeremías, tú ve, te escuche, te oiga, porque son casa rebelde, aleluya. Que el Señor le bendiga, que Dios tenga misericordia de su vida y de mi vida, aleluya.